música de fondo suave, con toques de guitarra acústica mexicana, que sube ligeramente y luego baja para dar paso a la voz del narrador. ¿Qué tal, viajeros del alma? Aquí su amigo, explorando un rincón más de este mundo inmenso. Y hoy les tengo una historia que, la neta, les va a mover algo por dentro. Es la historia de cómo una chica, nacida en la abundancia del primer mundo, en el orden y la eficiencia de Estados Unidos, vino a México persiguiendo el fantasma de una película y encontró una riqueza que el dinero no puede comprar. Esta es la historia de Kate Wilson, y de cómo el bendito y caótico corazón de México la conquistó para siempre. Imaginen esto, Oregón, Estados Unidos. Un lugar de bosques verdes, aire limpio y una vida tan ordenada como un anaquel de supermercado. Ahí creció Kate. Desde niña, su ventana al mundo no eran los paisajes de su estado, sino la pantalla de su televisor. Pero a diferencia de otras chicas, ella no soñaba con París o Roma. Su corazón latía por algo más vibrante, más colorido, más lleno de vida. Todo comenzó con una película. Una tarde, vio Coco. Y lloró. No lloró de tristeza, sino de una emoción profunda y desconocida. Vio los colores de las ofrendas, escuchó la música que honraba a los ancestros y sintió, a miles de kilómetros de distancia, el calor de una familia que se recordaba a través de generaciones. Ese día, un sueño echó raíces en su alma, tenía que ver el Día de Muertos con sus propios ojos. Esa fascinación se convirtió en una dulce obsesión. Se sumergió en el universo de Guillermo del Toro, devoró documentales sobre Frida Kahlo y pasaba horas en YouTube intentando, con una mezcla de frustración y esperanza, replicar la receta perfecta de guacamole. Practicaba frases sueltas en español, palabras que sonaban a magia en sus labios: chocolate, familia, recuérdame. Finalmente, el momento llegó. Con el dinero que había ahorrado hasta el último centavo, trabajando en una cafetería local donde los thank you sonaban automáticos y las sonrisas eran parte del uniforme, compró un boleto de avión. Destino, Ciudad de México. 10 días. Era su primer viaje sola, una aventura hacia el corazón de su sueño. En el instante en que las puertas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez se abrieron, Kate sintió que algo dentro de ella cambiaba para siempre. No fue el silencio ordenado que esperaba de un aeropuerto, sino una ola de vida. El aire era cálido, húmedo, cargado con el murmullo de cientos de conversaciones en español, risas, anuncios y el eco lejano de una canción. El cansancio de un vuelo de horas se evaporó al ver los letreros, las caras sonrientes, la energía caótica y vibrante que lo llenaba todo. Esto no era orden, esto era vida. Su primer shock cultural no fue negativo, fue económico. Pidió un Uber para ir a su hostal en la colonia Roma. Mientras el coche se abría paso por el tráfico, el conductor, un señor llamado Ramiro, le puso una cumbia y le preguntó con una sonrisa genuina de dónde venía. Al final del trayecto, miró el precio en la aplicación. No manches. Por lo que le había costado ese viaje de casi una hora, en Estados Unidos apenas habría comprado un sándwich de pavo sin sabor. Y esto era solo el principio. El hostal, ubicado en una casona antigua con un patio lleno de plantas, le costó por noche lo que en Oregón pagaría por 2 cafés y un panecillo. La habitación estaba impecable, era tranquila, y el chico de la recepción, al ver su pasaporte, le dijo: «Bienvenida a casa, güera». Se sintió envuelta en una sensación de seguridad, de pertenencia, que no esperaba. Dejó su maleta y, casi por instinto, salió a caminar. No buscaba un centro comercial de marcas de lujo, se perdió en las calles, hipnotizada por el color. Las paredes pintadas de ese rosa mexicano que te grita alegría, el sonido de un organillero en la esquina, el olor a elote asado que flotaba en el aire. Era un festín para los sentidos que la dejó sin aliento. Pronto encontró un mercado de artesanías. En lugar de las tiendas de moda rápida que conocía, descubrió un universo de creatividad. Blusas bordadas a mano con una delicadeza que parecía imposible, alebrijes que desafiaban la imaginación, joyería de plata trabajada con un arte ancestral. Y los precios eran tan honestos, tan justos. Compró una blusa bellísima, con flores de 1000 colores. La vendedora, una mujer mayor de trenzas largas,
le explicó el significado de cada bordado. Kate pagó, y la mujer le regaló una pequeña pulsera de hilo. Para la buena suerte, mijita, le dijo, apretándole la mano. Kate sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que un extraño le había mostrado un gesto de cariño tan puro? Ese primer día, mientras se quedaba dormida con el murmullo lejano de la ciudad, tuvo una certeza: este viaje iba a redefinir su concepto de riqueza. A la mañana siguiente, al salir del hostal, la chica de la recepción le sonrió y le dijo una frase simple pero poderosa: que te vaya muy bien, cuídate mucho. Esas palabras resonaron en el corazón de Kate. Se detuvo a pensar. ¿Quién le había dicho cuídate con esa sinceridad últimamente? En Estados Unidos, las interacciones eran transacciones. Have a nice day era una fórmula vacía, a menudo dicha mientras el empleado miraba su celular o mascaba chicle. La amabilidad era un servicio, no un sentimiento. Aquí, se sentía real. Entró a una pequeña fonda para desayunar. El lugar estaba lleno de gente, el ruido de platos y conversaciones era una sinfonía. La mesera, una joven que se movía a la velocidad de la luz, apenas hablaba inglés, pero con una sonrisa enorme y señalando el menú, le ayudó a pedir unos chilaquiles. El café olía a gloria, la salsa picaba lo justo y el queso se derretía perfectamente. Mientras comía, absorta en la delicia de su plato, notó que su vaso de agua de Jamaica estaba a la mitad. Antes de que pudiera pensar en pedir más, el mesero, un hombre mayor y bigotón, pasó a su lado y, sin decir una palabra, rellenó su vaso hasta el borde con una jarra. Kate se quedó helada. Yo no pedí. El hombre simplemente le guiñó un ojo y siguió su camino. Ese pequeño gesto, esa atención no solicitada, casi la hizo llorar. En su país, el servicio era reactivo, tenías que pedirlo, y a menudo, tenía un costo. Aquí, era proactivo, un acto de hospitalidad silencioso. Al momento de pagar, la cuenta era ridículamente baja. Un desayuno completo, delicioso, con café y agua fresca, por el equivalente a $5. Recordó los desayunos de $20 en su ciudad, donde el servicio era frío y la comida mediocre. Sacó su tarjeta y buscó la opción para dejar propina. La mesera tomó el ticket, le sonrió y le dijo, gracias, patrona. Vuelva pronto. No había presión, no había una pantalla que te exigiera un 20% con una cara de juicio. La sonrisa y el buen servicio no estaban atados al dinero extra, eran la base de todo. Kate comprendió que en México el servicio no era un negocio, era un orgullo. La gente no te servía por la propina, te servía porque disfrutaba compartiendo lo suyo, porque cada cliente era un invitado en su casa. Esa noche, se atrevió a probar la comida callejera. Se paró frente a un trompo de pastor que giraba hipnóticamente, soltando un aroma que era pura tentación. El taquero, con la destreza de un cirujano, cortaba la carne, la piña volaba por el aire y aterrizaba perfectamente en la tortilla. Comió de pie, en la banqueta, con el codo apoyado en la barra metálica, rodeada de extraños que le decían provecho. Cada bocado era una explosión de sabor. Y pensó, con total convicción, que esos tacos de menos de $1 eran infinitamente más deliciosos que cualquier platillo de $50 que hubiera comido en un restaurante de lujo en Estados Unidos. Se dio cuenta de que se había pasado la vida confundiendo precio con valor. Aquí, el valor estaba en el sabor, en la tradición, en la sonrisa del taquero, en ese apapacho al alma que era un buen taco. Una de las cosas que más le habían contado sobre México eran las advertencias sobre el transporte y la seguridad. Pero lo que Kate experimentó la dejó, una vez más, desconcertada. En su segundo día, para explorar los lugares más emblemáticos, decidió usar el transporte público. Tomó el Metrobús. El andén estaba lleno, pero la gente hacía una fila ordenada. Dentro del autobús, el ambiente era una mezcla de todo, estudiantes con audífonos, señoras con bolsas del mandado, oficinistas leyendo en su celular. Y entonces lo vio. Un joven se levantó de su asiento para cedérselo a una mujer mayor que acababa de subir. Nadie se lo pidió. Fue un gesto espontáneo, natural.
No era el orden silencioso y estéril de un tren japonés. Era el orden del corazón, un acuerdo no escrito de cuidarse los unos a los otros. Esto la hizo pensar en el metro de su ciudad. Recordaba los asientos de plástico rayados con grafitis, el olor a suciedad, la tensión constante en el aire. Viajar de noche era una fuente de ansiedad, especialmente para una mujer sola. Tenías que estar alerta, cuidando tus pertenencias, evitando la mirada de personas sospechosas. Aquí, en medio del bullicio, vio a una chica universitaria, sola, escuchando música, tan relajada como si estuviera en la sala de su casa. En ese momento, Kate sintió una libertad que nunca antes había experimentado. En Estados Unidos, la sociedad gira en torno al automóvil. Si no tienes uno, eres dependiente. Tienes que pedir favores, coordinar horarios, sentirte como una carga. Oye, ¿me puedes llevar al súper? Te desvía mucho pasar por mí. Esa dependencia siempre le había parecido normal. Pero aquí, con una tarjeta de transporte o con una aplicación de Didi que la llevaba a cualquier parte por el precio de un café, se sentía dueña de su propio destino. Podía ir a Coyoacán por la mañana y a Xochimilco por la tarde, siguiendo solo su intuición. Era la libertad de ser una viajera independiente, no una turista que depende de otros. Qué chido era viajar sola así. Al salir de una estación, sus pasos eran más ligeros. No necesitar un mapa, simplemente seguir las señales y llegar a su destino, le dio un pequeño pero inmenso orgullo. Un día, caminando por el centro, se detuvo en seco. Se dio cuenta de algo extraño. A pesar del tráfico denso, el ambiente era relativamente tranquilo. ¿Por qué casi no escuchaba bocinazos? En las ciudades de Estados Unidos, el claxon era la banda sonora de la impaciencia. Si el coche de adelante tardaba un segundo en arrancar, una sinfonía de bocinas furiosas estallaba. Los gritos de ventanilla a ventanilla, las caras de enojo, eran el pan de cada día. En México, aunque el tráfico era un monstruo, había una especie de paciencia colectiva. La gente esperaba. Veía a los coches detenerse por completo para que una familia con niños cruzara la calle. Era una danza caótica, pero había respeto. Se dio cuenta de que el orden no es solo la ausencia de caos. Es un espacio creado por la consideración hacia los demás. Y esa consideración era visible en todas partes. Vio a un policía de tránsito que, en lugar de gritar órdenes, hacía un leve gesto con la cabeza a los peatones para indicarles que cruzaran. Una gentileza silenciosa. Vio cómo en los pasos de cebra, los coches realmente se detenían. En su país, el peatón tenía que cuidarse del coche. Aquí, el coche parecía cuidar del peatón. Quizás el tráfico de esta ciudad está hecho de amabilidad, pensó. Lágrimas inesperadas asomaron a sus ojos, y tuvo que bajar la cabeza. Nunca había pensado que caminar por una ciudad pudiera ser tan sanador. Y luego estaba el tema de la limpieza. Kate esperaba encontrar calles sucias, como le habían advertido. Y sí, la ciudad tenía sus zonas descuidadas, como cualquier metrópoli. Pero lo que le impactó no fue la perfección, sino el esfuerzo humano. Se despertaba temprano y veía a los barrenderos, hombres y mujeres humildes, barriendo las calles con sus escobas de ramas, dejando todo impecable antes de que la ciudad despertara por completo. No era un sistema automatizado, era la dignidad del trabajo diario. Pero la mayor sorpresa se la llevó en el Palacio de Hierro. Subió al área de comida y, después de disfrutar de su almuerzo, observó algo que la dejó atónita. Las personas, al terminar de comer, recogían sus propias bandejas, limpiaban cualquier derrame en la mesa con una servilleta y llevaban todo a los depósitos designados. Familias, parejas, ejecutivos, todos lo hacían. Sin que nadie se los pidiera. En Estados Unidos, eso era impensable. Dejar la basura en la mesa era lo normal, para eso estaban los empleados de limpieza. Aquí, era un acto de civismo, de responsabilidad compartida. Se dio cuenta de que la cortesía de los mexicanos no era solo una fachada para el turista. Estaba arraigada en su cultura, en el respeto por el espacio común. Era una belleza silenciosa y poderosa que la conmovía profundamente.
Se sentía más segura, más bienvenida y más respetada en esta caótica ciudad que en su ordenado país. Los 10 días pasaron como un suspiro. Con el corazón encogido, Kate regresó a Oregón. El aire fresco y familiar la recibió, el inglés llenó sus oídos, los paisajes conocidos pasaron por la ventanilla del coche de su amiga. Pero en lugar de sentir el alivio de estar en casa, sintió una extraña opresión, una sensación de asfixia. De repente, todo le parecía tosco. El oficial de inmigración que no le devolvió la mirada. La basura tirada junto a la carretera. La cajera del supermercado que atendía mientras hablaba por su celular. Todo lo que antes era su normalidad, ahora le resultaba chocante. Lo primero fue la falta de libertad. Quería ir a una tienda a comprar una camisa, pero no tenía coche. Tuvo que pedirle a su amiga que la llevara, sintiéndose de nuevo como una adolescente. ¿Por qué es tan complicado?, pensó, y la nostalgia por la libertad de moverse por la Ciudad de México la golpeó con fuerza. Luego vino el golpe al bolsillo y al alma. Salió a almorzar. Un sándwich y una bebida, más de $20. Y la propina. La mesera fue eficiente pero fría, y al final, la terminal de pago le preguntó sin pudor si quería dejar un 20, 25 o 30%. La calidez del mesero mexicano que la llamó patrona y le sonrió sin esperar nada a cambio se sintió como un recuerdo de otro planeta. Empezó a evitar salir a comer. Prefería la comida rápida, insípida, solo para llenar el estómago. No había placer, no había sanación en el acto de comer. Pero lo que más le dolió fue el regreso del miedo. Al caminar a casa por la noche, volvió la vieja costumbre de mirar sobre su hombro, de apretar el bolso contra su pecho, de bajar el volumen de los audífonos para estar alerta. Hábitos de defensa que había olvidado por completo en México. En 10 días en la Ciudad de México, ni una sola vez me sentí así, se dijo. Recordó las noches caminando tranquilamente para comprar algo en una tienda de conveniencia, las calles llenas de vida hasta tarde, la gente paseando con calma. Ahora, el silencio de su propio vecindario le parecía siniestro. Aceleraba el paso para llegar a casa. Había vuelto, sí, pero su corazón se había quedado allá, en una calle colorida, en un puesto de tacos, en la sonrisa de un extraño. Una semana después de su regreso, Kate se sentó en su escritorio, abrió un libro de texto de español y tomó un bolígrafo. Su mano temblaba un poco. No era solo el deseo de aprender un idioma. Era la promesa, la determinación de volver a ese lugar. A ese bendito y caótico país que, en solo 10 días, le había enseñado más sobre la vida, la alegría y la riqueza del alma que todos sus años en el primer mundo. La música sube lentamente, emotiva y esperanzadora. Y es que, amigos, a veces creemos que la riqueza está en el orden, en la eficiencia, en tener más. Pero la historia de Kate nos recuerda que la verdadera abundancia está en el calor humano, en un provecho de un desconocido, en un taco que sabe a gloria, en la libertad de ser tú mismo en un lugar que te abraza sin conocerte. Estados Unidos tiene el dinero, sí. Pero México tiene la vida. Si alguna vez sienten que algo no cuadra en el lugar donde viven, si sienten un vacío que el confort no puede llenar, quizás, solo quizás, es porque aún no han encontrado ese lugar que de verdad les haga sentir en casa. Quizás, como Kate, necesiten venir a México. Se los aseguro, aquí, la calidez que va más allá de las palabras y la belleza de nuestra